En realidad el tema tiene una serie de aristas que voy a tratar de sintéticamente expresártelas. Cuando se produce este fenómeno de la pandemia y consecuentemente la cuarentena, la cooperativa se vio obligada a cerrar las puertas y frente a la incertidumbre dejó solamente guardias esenciales. ¿A qué le llamamos nosotros guardias esenciales? Son la gente que de alguna manera brega para que el servicio siga funcionando. Tableros, guardia de reclamo, etcétera, etcétera. Pero todo el resto de la gente lo mandamos a su casa por una cuestión de prudencia. Después las normativas fueron aclarando qué era lo que se podía hacer, qué era lo que no se podía hacer, pero todo eso habían pasado aproximadamente 10 días. Nosotros no teníamos funcionamiento de oficina, que de hecho seguimos sin tenerlo, no teníamos durante algún tiempo toma estado, no teníamos gente en la calle, sí contábamos con la muy buena disposición de nuestro personal, pero estábamos con la limitante de las normativas que nos impedían. Así que bueno, en el transcurso pasaron más o menos 8 o 10 días en los que no estuvimos trabajando. Eso en un mecanismo continuo como es el nuestro retrasó lo que es la facturación, como decís vos, retrasó la toma estado, que es primaria a la facturación. Consecuentemente de eso estamos atrasados unos 8 o 10 días. Ahora bien, en el medio fueron ocurriendo cosas que también de alguna manera perjudicaron. Recién ahora podemos decir que se están aclarando y más o menos la gente está entendiendo. ¿Qué fue? Un famoso decreto del orden nacional, un decreto 311, que dijo más o menos así: a partir de ahora, del 1 de marzo, vencimiento del 1 de marzo, no se le corta la luz por 180 días a ningún usuario. Fundamentalmente a los residenciales, que son los que tienen problemas. Bueno, eso nos cayó a todos como un balde de agua fría. Después vimos la reglamentación y no era para todos. A su vez, la provincia no se había adherido a través de un decreto 506, pero ¿qué dice ese decreto del no corte? A algunos sectores. Por ejemplo, cuando habla de los residenciales, habla de que no se le debe cortar a los que reciben la asignación universal por hijo, prestaciones básicas que no superen los 2 salarios mínimos, jubilaciones que no superen los 2 salarios mínimos, en fin, una clase de usuarios llamémosle, de escasos recursos, es decir, facturas que de alguna manera son muchas, porque por ejemplo no se le puede cortar a quienes reciben la tarifa social. Y la tarifa social, entre la tarifa provincial y la ex nacional, estamos hablando de 6.200, 6.300 usuarios. En una población de 30.000 usuarios, estamos hablando de que un 20% serían, por lo menos por este tiempo de 180 días, serían medio intocables. Eso también colaboró para que nosotros tengamos otro problema, que fue la falta de cobranza. O sea, empecemos de nuevo. La falta de personal para facturar y cobrar, un decreto que viene y dice que no se le va a cortar, y también una cuestión que hay que decirle, que seguramente les debe interesar a ustedes, que es el famoso problema de los medios electrónicos. Nosotros tenemos todo, ustedes van por home banking, pueden pagar por Banelco, por Redlink, por donde sea, pueden hacer transferencias bancarias, pero el gran problema es que hay una gran población de usuarios que no manejan estas cuestiones de la informática. Yo siempre digo anecdóticamente, como decía un amigo, que nosotros somos nacidos antes de la computación. Algunos más o menos nos adaptamos y champurreamos porque tuvimos la obligación de hacerlo, pero hay mucha gente que no tuvo obligación, que la tecnología pasó por delante. Entonces yo les diría, por ejemplo, alguien que no recibió la factura puede ir a la página web de la cooperativa, se fija en un link que dice SEG Online y ahí tiene la factura, la cuenta corriente, los consumos, todo reflejado día a día. Pero yo no le puedo pedir al usuario común que vea todo eso. Sí les puedo pedir a ustedes, sí me puedo pedir yo. Es decir, gente que estamos todos los días en esto podemos, pero la gente común no lo puede hacer. Ese también, el hecho de tener muchos medios electrónicos, pero no de uso habitual de la gente, también ha influido en que tengamos, hoy se note un retraso en llegar la factura, un retraso en los pagos, en fin, toda una serie de contratiempos que se han ido ajustando
Nosotros, como vimos esa situación de que la gente mucha quería pagar y no podía, porque hay gente que como de costumbre tienen la buena y sana costumbre de cumplir con sus compromisos, lo que nos pasa a nosotros, pasa al municipio, todo. Es decir, que pagan ordenadamente sus cuentas, y veíamos que no podían llegar, entonces habilitamos algunos centros nuevos de cobranza. En esto colaboró el Centro de Defensa Comercial, que habilitó en primer término un supermercado en la intersección de Urquiza y Boulevard, y después habilitó sus oficinas, que están trabajando ahora desde esta semana de 7 a 13, con lo cual se está recaudando medianamente para atender algunos proveedores críticos, entre ellos las 103 familias que viven de la cooperativa. Entonces, más o menos vamos salvando la situación, pero la verdad es que estamos complicados. Si a mí no me llegó la factura, no sé cómo manejarme en los sitios web y demás, ¿existe la posibilidad de que yo vaya con una factura vieja y quiera abonar lo que corresponde al importe que utilice este mes, por ejemplo? Sí. Si la factura hubiera sido emitida, vuelvo a reiterarles que nosotros venimos aproximadamente con 8 o 10 días donde no trabajamos, que venimos con ese retraso. Pero si la factura hubiera sido emitida, ustedes van a cualquiera de los centros de pago con una factura vieja. La factura vieja, el titular del centro de pago se fija cuál es el número de usuario y con eso rescata la factura, y bueno, una vez que la rescató puede pagar y demás. Pero insisto, nosotros en algunos casos tenemos una suerte de retraso, esos 8 o 10 días, que suponemos que con el tiempo lo vamos a ir corrigiendo, porque gracias a la buena voluntad de nuestra gente estamos tomando estado, estamos facturando, estamos distribuyendo la factura, es decir, estamos casi regularizados en ese sector. Esto de alguna manera han levantado las limitaciones de la cuarentena, ¿beneficia de alguna forma el funcionamiento de la cooperativa? Y sí, en cierta medida lo beneficia, pero yo hago siempre este cuento, que es como que si uno va a una frutería, saca las frutas que le gustan, las cantidades que le gustan y no paga. Eso es lo que nos está pasando a nosotros, porque la gente sigue consumiendo, la gente sigue con el televisor prendido, la gente sigue con los jueguitos para los chicos, la computadora para trabajar, y no todo el mundo está pagando. Entonces, ¿qué nos está produciendo? Un desbalanceo muy crítico entre lo que nosotros estamos dando en el sistema, o sea, la energía que estamos entregando al sistema, que es mucha porque no ha disminuido en absoluto pese a las tarifas, al contrario. Me informaban en ingeniería acá que estamos vendiendo por encima de los récords que vendimos en el mes de abril del año pasado, o sea, los picos de abril se están superando en este abril. Entonces, la gente está consumiendo más y estamos cobrando muchísimo menos. Nuestra situación de endeudamiento a la salida de estos, si es que salimos y confiemos que vamos a salir, va a ser muy complicada financieramente. Bueno, en eso está muy preocupado el Consejo de Administración, pero, insisto, estamos atados por distintas cuestiones que no nos permiten funcionar como se necesitaría, ¿no?